Algo que habíamos visto en algún momento en Thoreau era cómo este experimento individual que empieza Thoreau en Walden y bueno, de todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? De alguna manera nos sitúa dentro de esta reflexión muy centrada en lo individual de parte de Thoreau, pero que nos tira hacia lo social. Sin embargo, Thoreau, y ahora vamos a ver eso también en la presentación que tenemos para hoy. Thoreau es como reacio a, a, a inscribirse en movimientos de manera como muy habitual. No fue habitual para él, digamos, pertenecer a algún tipo de movimiento o a algún tipo de institución. Thoreau tuvo una relación muy tensa, por ejemplo, con Harvard, a donde estudió, peleó muchísimo, por ejemplo, para que como egresado de Harvard le permitieran seguir utilizando la biblioteca, aun cuando no quería pagar el monto que le pedían, ¿verdad? Fue también muy reacio a pertenecer, por ejemplo, a la parroquia de su comunidad. También fue como muy claro en que la parte institucional a él le parecía más problemática o mayormente problemática. En ese sentido, podemos decir que cuando Thoreau hace esta reflexión en el texto de la Reforma y los reformadores, él lo que está viendo es efectivamente el entorno social de Estados Unidos para la época estaba, vamos a ver, estaba bollante, a todas luces estaba bollante. Vamos a ver, Estados Unidos se constituye, sabemos que se constituye en la potencia hegemónica que fue propiamente hablando, o que ha sido, mejor dicho, propiamente hablando en siglo XX, ¿verdad? Estados Unidos tuvo un par de grandes ventajas históricas, y es que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial que básicamente dejaron a los países que eran punteros en producción, en economía, en desarrollo, en investigación, en academia, etcétera, etcétera. En las dos ocasiones que ocurrieron las guerras mundiales en el siglo XX, la guerra no tocó territorialmente a Estados Unidos, salvo por el evento en Pearl Harbor, en Hawái, pero realmente, vamos a ver, Europa tuvo que reconstruirse, básicamente, desde casi que sus cimientos, en algunos casos, en algunas ciudades, en dos ocasiones, especialmente en la segunda, ¿verdad? Eso le dio cierto ímpetu económico a Estados Unidos que supieron aprovechar, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la construcción y ese crecimiento acelerado que tiene Estados Unidos empieza definitivamente en el siglo XIX. ¿Ya? Desde que llegaron los colonos a Estados Unidos se dedicó a hacer dos cosas, a colonizar tierra y a crecer. Eso lo que implicaba también, entre otras cosas, era el desplazamiento de los nativos, la conquista de nuevos territorios, la exploración de nuevos territorios y el descubrimiento de una enorme cantidad de materias primas, ¿verdad? En ese sentido, el crecimiento que hemos visto en Estados Unidos, que como les digo, se afianza en el siglo XX, es crucial el punto al que llega en siglo XIX. Vamos a ver, tengo aquí un mensaje en el chat. Ok, perfecto. No, vamos a ver. El crecimiento, como les decía, de Estados Unidos en el siglo XIX estaba básicamente anclado en el progreso económico, industrial, descomunal que tuvo. Ya para la época de los trascendentalistas,
ya, y eso lo hemos visto con Thoreau, había mucha desconfianza a propósito de eh, lo, la vacuidad que tenía en relación con las preocupaciones, con ciertas preocupaciones fundamentales, ese progreso anclado en lo industrial y en lo económico. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos estaba progresando económica e industrialmente, pero estaba perdiendo mucho en el avance, digamos, de la construcción de los individuos. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente llega un momento en que de lo que se trata es simplemente de seguir creciendo sin importar qué, de seguir conquistando nuevos territorios sin importar qué, de seguir expandiendo, en este caso, en el sentido territorial, muchas veces sin importar qué. Ya yo les había mencionado que incluso eso fue lo que hizo que a nosotros nos llegara ese expansionismo en lo que conocemos acá como nuestra campaña del 56 en siglo XIX. ¿Verdad? O sea, no hay mucho que decir ahí. El punto es que, si bien el progreso de Estados Unidos se estaba evidenciando de manera rotunda eh, en, en el sentido más voy a decirlo con una palabra que puede traer algún tipo de ruido, pero en el sentido más moral, en el sentido más de la construcción de los individuos, ya estos autores traen a la mesa el hecho de que ese crecimiento está dejando mucho de lado. Está dejando mucho que desear también. Por eso empiezan los movimientos que tratan de hacer una nueva construcción de ser humano. En el caso de Boston, donde Thoreau vivía, están los experimentos de hacer vidas más frugales, por ejemplo. Esto es típico de lo que sucede en Boston en la época, pero también tenemos que decir lo que es típico de cierto protestantismo que perfila de alguna manera las relaciones sociales del siglo XIX en Boston. ¿Ya? Que son los puritanos, que es básicamente lo que llegó a Estados Unidos, que afianzaron esa forma esa manera, esa forma de vida, al punto que perfilan toda una manera de construir el ejercicio de cierta religiosidad y de cierta cotidianidad que busca más bien lo parco en las costumbres, por lo menos de manera general, ¿verdad? O sea, hay muchas excepciones, pero busca lo parco en las costumbres, las cosas un poco más simples. Les voy a poner un ejemplo que al menos a mí me llama muchísimo la atención. No sé si ustedes alguna vez habrán escuchado a propósito de los muebles de estilo shaker. Los muebles de estilo shaker son toda una tendencia en Estados Unidos, en la fabricación de muebles en el siglo XIX en Estados Unidos. Los Shaker eran unas comunidades religiosas que se caracterizaban porque en sus formas culticas, en sus servicios litúrgicos, muchas veces entraban en ciertos éxtasis. La interpretación que generalmente se entiende de esto es que muy probablemente toda esa represión, toda esa frugalidad obligada y toda esa contención que se podía ver en lo social, en las relaciones sociales, en su arquitectura, en su diseño, etcétera, etcétera, se soltaba, esas amarras se liberaban precisamente en el momento del servicio religioso. Y por eso entraban en unos éxtasis y manifestaban estos éxtasis por medio de movimientos corporales y es eso, como que caen, se desmayan y cosas por el estilo, cosa que en Estados Unidos todavía sigue siendo bastante común, pero ahora con otra perspectiva. Y bueno, por eso a estas comunidades religiosas se les puso el mote, porque es un apodo, de shaker. Pero se quedó así.
Ahora, estas comunidades generalmente produjeron muebles de líneas muy sencillas, pero hermosísimos. Son muebles hermosísimos. Ustedes pueden buscar en internet muebles de tipo shaker, tal vez de traer imagen. Y el punto es que ese tipo de mobiliario, muy frugal en las formas, muy recto, sin demasiado detalle, sin demasiado adorno. Si saben lo que es el rococó, por ejemplo, el estilo shaker más bien busca, estaría en las antípodas. Los valores del estilo shaker lo que busca más bien es una frugalidad, una simplicidad, porque eran comunidades también herederas todas de este puritanismo, que lo que estaban era esperando ya lo que en la teología protestante se conoce como el rapto, que es el momento en el que supuestamente Jesús va a venir y se va a llevar a todos a todos quienes creen en él, ¿verdad? Y se los lleva. Entonces ellos consideraban que no tenía sentido dedicarle demasiado tiempo a la construcción de mobiliario, a la construcción al diseño arquitectural o cosas por el estilo, porque de todas maneras ellos estaban a punto de irse. Y eso condicionó cosas desde el diseño del mobiliario hasta en general las relaciones sociales. Ahora, una vez bueno, ellos siguieron y siguieron y siguieron ahí esperando, pues el rapto, pues como ha sido evidente, pues no sucedió como ellos estaban pensando, y eso lo que hizo fue que igual la sociedad siguió creciendo, y llegó un momento en que con esas pretensiones generales de evitar, qué sé yo, nada que estuviera demasiado fuera de lo más sencillo, nada que fuera demasiado excepcional, nada que fuera demasiado ni ostentoso, ni demasiado complejo, ni complicado, ni nada por el estilo, llega un momento en que las instituciones, tal como se están perfilando en Estados Unidos a partir del siglo XIX, se empiezan, eso sí, a afianzar y a ser como muy pesadas para los individuos. En el tiempo en el que estamos, a mitad del siglo XIX, hay muchos movimientos que lo que tratan es de retomar otra vez la construcción del individuo. ¿Por qué? Porque básicamente las instituciones, tal como están establecidas, tanto productivas como de relacionabilidad social, religiosa, etcétera, etcétera, básicamente lo que están haciendo es pasándole por encima a los individuos. Los individuos, entre más eh, anómicos, entre menos sobresalgan, tanto mejor, ¿verdad? Eso es como el contexto. Y a partir de ahí ya estamos ante un montón de aparatos institucionales que básicamente se han independizado de los individuos como sus gestores. ¿Ya? Y los individuos ahora resulta que cuando se dieron cuenta, tienen que darle cuentas a instituciones que cada vez más se separan de la manera en que viven, ya así puntual y singularmente, cada uno de los individuos que están en la comunidad. Entonces, por eso es que estas comunidades que he mencionado tanto en el curso, lo que tratan es de buscar una reforma en los usos, en las costumbres, que permitan una mejor relacionabilidad de los individuos que habitan en ella. No sé si tendrán alguna pregunta o algún comentario hasta este momento. Todo claro. Ah, pero es como, bueno, no es relevante, es que me parece divertido cómo desde siempre se ha tenido esa idea de querer como establecer el final de las cosas. Bueno, no de las cosas, sino del mundo. Como esto de las comunidades, decir, es que tal día se acaba, ¿Sí? como una verdad. Bueno, estamos además analizándolo dentro de un contexto protestante, o sea, dentro de un contexto cristiano. Y de ahí, Antonio, se lo voy a poner así, Pablo de Tarso, que escribió en siglo I, que se consideraba apóstol, bueno, él
desde lo que escribió, uno podría entender que él estaba persuadido de que él iba a ver la segunda venida de Cristo. Este tipo de nociones tienen 20 siglos de estar ahí en un caldo de cultivo y claro, se manifiesta de múltiples formas a lo largo del tiempo. Para el advenimiento del año 1000, por ejemplo, todos los movimientos religiosos que hubo, eso fue una locura, todo el mundo esperando que llegara, porque el año 1000, como es un número cerrado y tan significativo, entonces todo el mundo pensó que era el momento. Para el 2000 también, ya, y son ciclos, ¿verdad? En los que esto va pasando y va pasando y va pasando. Sí, efectivamente, Antonio, eso de estar esperando el fin de las cosas, eso es muy recurrente en nuestro entorno cultural, sí, efectivamente. Ahora, enfrente a los esfuerzos comunales que hubo en el entorno bostoniano, Thoreau lo que consideraba es que más bien si la reforma existe y si la reforma debe posibilitarse, debe hacerse de manera individual. Esa es la propuesta de Thoreau. En ese sentido, la excepcionalidad tiene que venir de lo individual, no puede venir de lo colectivo, o más bien, si viene de o si se encuentra en lo colectivo, para Thoreau, solo es posible a partir de que la reforma se geste en lo individual que hace posible lo colectivo. En este sentido, para Thoreau, lo individual fundamenta lo colectivo. Eso me parece que queda bastante claro, de modo que el individuo prima por sobre la sociedad y no al revés. Por eso es que estos movimientos de reforma, de búsqueda de una nueva forma de hacer las cosas, ¿ya? Eh, es importante, es importante precisamente porque lo social ha empezado a establecerse, a independizarse, a autonomizarse, a un punto que empieza a ser lesivo de esa individualidad, ¿verdad? Por eso es que Thoreau se fue al bosque, ¿ya? Si se quiere, sale de la ciudad, pero es para meterse en el interior. Cuando Thoreau hace el experimento en Walden, lo que se está buscando es a sí mismo, y eso lo podemos recordar muy claramente a partir del primer capítulo del texto, ¿verdad? Eh, es esa, en algún momento, reformar la sociedad implica el haber alcanzado, el haber alcanzado ciertos objetivos en función de una búsqueda interior, en la recuperación de cierta interioridad. Si la interioridad, entiéndase, entonces la individualidad no se recupera, no hay reforma posible, o si hay un cambio en el estado de cosas, ese cambio en los estados de cosas no va a responder a lo que el individuo quiera hacer de ese cambio, sino que los parámetros del cambio le vendrán al individuo de afuera. Y vamos a ver, algo que sí hay que reconocer es que Thoreau entiende que efectivamente el aparato institucional con toda claridad se puede imponer ante el individuo por razones que creo que son obvias, ¿verdad? Está respaldado por todo el cuerpo de reglas, de normas y de sanciones. Además, si los individuos no se lo preguntan mucho, simplemente empiezan a operar en él de manera mecánica. Hoy vamos a verlo en desobediencia civil, que Thoreau, la analogía que hace es que el funcionamiento dentro de la sociedad muchas veces se asemeja al funcionamiento de una máquina, del cual los individuos, en el mejor de los casos, son engranajes que funcionan ahí para que esa máquina siga su camino, sin considerar de manera
de manera importante o relevante a ese individuo que está dentro. O sea, la máquina no piensa al individuo, por así decirlo. ¿Ya? Siempre, siempre les digo este ejemplo. Una manera muy gráfica de ver esto es en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde vemos que hay un trabajador que está ahí socando tuercas, y de tan agobiado que está por el trabajo, se pierde la razón, se desconecta completamente de la realidad, al punto que se mete en la máquina y la máquina lo engulle. ¿Ya? Y se ve el trabajador a donde va pasando por entre los engranajes, ¿verdad? Y la máquina básicamente se lo traga. ¿Ya? Eso, en una escena que Chaplin en cine logra mejor que muchos dibujos animados, de hecho sea de paso. Este, y esa idea de que lo institucional funciona como un gran mecanismo completamente impersonal que se traga al individuo, que lo convierte en una polea más, ¿ya? El ferrocarril que pasa por los durmientes, que no son ni más ni menos que los seres humanos que lo hicieron posible, eso es lo que está criticando Thoreau. Pero para Thoreau queda claro que la reforma no social no puede hacerse desde el grupo o no debe hacerse desde el grupo, sino que tiene que ser un esfuerzo de cada individuo lo que lleve al mejoramiento o al cambio, en todo caso, del grupo. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? Profe, de hecho, ahora investigando de eso que usted acaba de decir sobre que a mi grupo le tocó el del movimiento abolicionista, Sí. que de hecho justo Thoreau, un autor desarrolla eso sobre Thoreau, que él dice que para, si cuando se ve algo injusto, que lo que se va a hacer es que él como individuo, que él, que él lo desaprueba, y si el gobierno es lo que representa a una colectividad, que él como individuo no se siente identificado con el gobierno en ese caso, con la esclavitud, y que él como individuo es lo que él es, eso es lo que él puede hacer. Y a partir de ahí, también lo vamos a ver ahora, no es solo lo que puede, sino que en algún momento se convierte también además de lo que puede, en lo que debe hacer. Se convierte en una especie como de deber, o sea, en el sentido de que llega un momento en que si el individuo realmente se empieza a cuestionar y empieza a pedirle otro tipo de respuestas a las instituciones que están vinculadas con él, se convierte también en una obligación el cambiar esas instituciones. Y la esclavitud y el movimiento antiesclavista es el mejor ejemplo. Ven, aquí este es, como dicen, el ejemplo que confirma la regla. Thoreau, si era activo en alguna agrupación, era en el movimiento antiesclavista estadounidense. Tal vez en el que más notoriamente estuvo participando. Pero precisamente porque había mucho que cambiar al respecto, efectivamente. Sí. No sé, ¿algún otro comentario o pregunta o lo que sea? Bien, entonces, vamos a ver esto de lo individual en función de, no sé si ustedes recordarán aquel gráfico en el que habíamos hecho la, con el que habíamos hecho la explicación de cómo las acciones externas de los individuos o las acciones externalizantes de los individuos lo alejan de la construcción de sí. Entonces, ¿cuál sería la opción? Yo les había dicho que había otro gráfico que explicaba también cuál es la opción o cómo se puede perfilar esto. Y es este. Imagino que recordarán, este era el gráfico original, ¿verdad? Y lo habíamos dicho así, en un hacer donde la acción está en función de una administración centrífuga del tiempo, ¿verdad? Los individuos necesariamente se dispersan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la dirección que marca esta acción está
por así decirlo, introducida en el individuo desde intereses que no son los suyos. En el caso de lo institucional, podríamos hablar de que se hace en función de cumplir con una institución, con una relación, con una obligación social, con un parámetro, con un etcétera, etcétera. ¿Ya? Ante eso, la idea de foro de reforma desde lo individual se podría esquematizar a partir de este otro esquema. Este otro esquema, yo lo llamo de una administración más bien centrípeta del tiempo. Esto de los esquemas no es floriano, son esquemas que yo utilizo para explicar esto. Y que sea centrípeto, lo que quiere decir es que ciertamente los individuos, esta no es una explicación solipsista. ¿Qué quiere decir esto? No, el individuo se relaciona con cosas que no son él, con relaciones que no son él, con individuos que no son él o ella, ¿verdad? Y por eso la acción siempre tiene que tener una dirección que sale del individuo, pero que en tanto que busca un fruto que esté definido desde el individuo mismo, la acción se le devuelve. Se le devuelve en el sentido de que el individuo hace algo, construye y al mismo tiempo se construye. Para este esquema he pensado mucho en aquello que he mencionado, con esta es la cuarta vez que lo menciono, de investigar y crear. Cuando uno investiga y crea para hacer, digamos que uno trabaja en algo, ¿ya? Uno produce y por lo tanto esa es la línea del hacer, uno hace algo. Y ese producir es hacer algo distinto de uno, ¿ya? Pero vamos a ver, a propósito de que el ejemplo de hoy era de mobiliario y de que me gusta hacer ejemplos ebanisteriles, hay, hay algo muy interesante en los oficios manuales, que es que, ¿cómo es que dice el dicho? La práctica hace al maestro. Entre más se hace, entre más se produce, obviamente se produce algo, se produce el mueble queda afuera, el mueble queda afuera. Pero con todo lo que hay que enfrentar en la fabricación de un mueble, cada mueble, independientemente de si bueno, más bien, especialmente si hay que resolver problemas, si hay que adecuar algo que no quedó bien o arreglar algo que se estropeó de camino no sé, o evitar un error o no sé, como quieran, ¿ya? El mueble, insisto, queda afuera, ahí queda, pero genera un aprendizaje tan grande en quien lo construye que necesariamente el mueble queda ahí, pero el efecto es que la acción se revierte sobre él. ¿Se entiende? Y así con filosofía. La idea, por ejemplo, de un curso como este, vamos a hacer un supuesto. Digamos que en un curso como este uno aprende, ¿ya? Entonces, digamos que uno lo que hace es que simplemente hace la lectura para, no sé, la situación de curso tiene mucho de externalizante. Puede ser perfectamente esto. Yo hago la lectura solo porque tengo que cumplir, entrego el trabajo solo porque quiero pasar, y quiero pasar solo porque quiero avanzar en la carrera, quiero tener una buena nota porque me quiero cambiar de carrera, y cosas así por el estilo. Pero estoy esperando que llegue, no sé, diciembre, ¿ya? Para a partir de la tercera semana de diciembre, dejar ir el curso porque o sea, ya pasé el curso, no me interesa, digamos, haber aprendido absolutamente nada, el autor fue completamente irrelevante y las lecturas completamente insulsas, ¿ya? Hice el curso solo por cumplir un requisito, por ganar unos créditos, por mejorar una nota o por, no sé, si todas estas razones en última instancia no devienen en un crecimiento, son completamente instrumentalizadas para algo que realmente no interesa revisitar ni,
ni cultivar a profundidad, el esquema es este. Pero si por A o por B alguna lectura, de alguna manera le ha dicho a uno algo sugerente, si de pronto uno ve que alguien en el curso dice algo de una manera que uno dice, mira, estoy de acuerdo, nunca lo había visto así, pero qué bien que lo dijo, qué interesante como lo plantea. Bueno, eso lo que quiere decir es que efectivamente igual se cumple con toda esa parte exterior de ganar el curso, de tener los créditos, de eventualmente mejorar la nota, eventualmente de hasta poder pasarse de carrera. Y resulta que si el curso dijo algo, si el autor escribió algo que resulta significativo, además de su exterior, toda esa acción de alguna manera revierte sobre uno. ¿Ya? Y así con cualquier cosa. Así con cualquier cosa, de modo que el actuar en ese sentido es constructor del individuo que actúa. El individuo se construye actuando. El individuo se construye actuando. Y más bien se concentra. Aquí se dispersa. En este caso, el individuo se construye, se concentra, se afianza, se solidifica. ¿Ya? Acá podríamos decir que cada una de estas acciones, que son centrífugas, se van del individuo y lo rascan y se llevan un pedazo de él o de ella. ¿Ya? Acá, simplemente más bien lo que hacen es que se lo trae, se lo trae. Y cada vez es como más denso ese individuo. ¿Ya? No sé, en este momento se me ocurre, no sé si vieron las películas de Spider-Man con Tobey Maguire, no son las mejores, dicho sea de paso, pero de esas que son malitas, la mejor es la segunda. ¿Ya? Y hay una parte donde el Doctor Octopus está manipulando ese micro agujero negro, que es todo lo que tiene que ver con el experimento que él está haciendo, donde es muy interesante ver cómo de ese agujero negro, que es una esfera así de energía, de pronto sale como una lengüeta que parece mucho a las manchas solares, ¿no? Y esa lengüeta como que toca algo y se lo trae, porque como es un mini agujero negro, es gravitatoriamente muy fuerte. Bueno, algo así sería este esquema, ¿verdad? Lo que sale del individuo se relaciona con algo que está fuera, pero se trae algo para el individuo. Y ese algo que trae para el individuo lo construye y lo va haciendo más denso, más rotundo, más, más es la palabra. ¿Ya? Profe, Dígame. esto también sería aplicable para cosas malas. Eh, no sé qué sugerencias tiene. Es que uno puede tomar algo externo que tal vez no sea tan bueno. Es decir, requiere, yo creo que para hacer algo de uno, tal vez como en conocimiento así, debería pasarse por un cierto proceso, ¿verdad? De, en verdad esto es lo mejor. Ujú. Entonces, esto hacer, sí, uno siempre que hace algo, yo, bueno, por lo menos yo considero eso, y uno aprende, aunque sea algo pequeñito, ¿verdad? Sí. Pero también puede generar como algo malo, tal vez no para uno, sino para los demás, en cuestión de actitud o incluso hasta para uno a largo plazo, tal vez sea algo que como un granito de arena, ¿verdad? Entonces es algo malo, pero muy diminuto, entonces se va acumulando y se va acumulando hasta que uno no lo puede soportar más Sí. y Vamos a ver, se me ocurre, por ejemplo, que en ese sentido, estábamos hablando de los oficios. Y sí, un carterista puede, a partir de la práctica, cada vez ser mejor carterista, ¿verdad? Este, si a algo malo en ese sentido te estás refiriendo. ¿Entonces? a ver, eh, ¿O a qué te estás refiriendo? es que ser eficiente tal vez no sea lo mejor en algunos casos. Ajá. Por ejemplo, eh, ¿qué prefiere usted, profe? ¿Decirle feliz cumpleaños a alguien que usted aprecia por un mensaje? Y puede que el mensaje sea bonito y que llegue al instante y todo, o esperarse a ver a la persona y decírselo
de frente y poder incluso abrazarlo o, o no sé, o pasar tiempo con la persona. Bueno, también depende de la persona, digamos. Bueno, sí, sí, sí. Eh, bueno, tal como lo está planteando, creo que la relación más personal es, yo optaría por la relación más personal, más directa. Ok, es que si podemos ver esto como, esto se podría aplicar para un grupo. Ah, es que eso era lo que eso es lo que le iba a decir en relación con qué tanto se construye un individuo a partir de una acción en ese sentido no tan adecuada, lo malo, dijo usted, o algo que incluso puede producir mal en otros. El problema es que no hay que perder algo de vista, Antonio, y es lo siguiente, o más bien, o es más bien lo anterior. Recordad que aquí estamos pensando que el individuo prima sobre la sociedad. Pero no es que el asunto no es que el individuo niegue la sociedad. Thoreau en ese sentido, de nuevo, no es, no opta por una individualidad solipsista. No le interesa explicar solamente al individuo al que se está refiriendo, sino que explica al individuo en primer lugar para después explicar la relacionabilidad de ese individuo con otros. Entonces, en ese sentido, habría por lo menos un criterio mediante el cual podemos decir que sería problemático que el individuo se construya a sí mismo a partir de acciones, de cosas, de contenidos inadecuados, especialmente en la medida en que esa acción perjudique a otros. Porque en última instancia, el perjudicar a otros no permite generar una retícula de relaciones que se mantenga a largo plazo. ¿Ya? Hace que las relaciones sean completamente endebles. Y por lo tanto, la construcción del individuo fracasaría eventualmente. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Es que todavía Nosotros. estoy considerando ciertas cosas. Es que uno, Ajá. a ver, sí, desde lo individual se puede afectar el colectivo. Sí, Es así, ajá. sí es correcto. Es como, a lo que yo me refiero, es como, bueno, y tal vez no sea un buen ejemplo porque pero ya van a ver, ok. Yo tengo un grupo de manzanas que están bonitas, están buenas y se ven rojas o bueno, verdes o lo que quiera. Ajá. Y estas están bien, pero yo agarro una que, no sé, tal vez tiene una mancha o se ve un poco mala y la pongo en esa canasta. Lo más Sí. probable es que el resto de manzanas se empiecen a dañar, ¿sí? Ajá. Eso no puede pasar igual con un grupo de personas. Si yo tengo algo que pueda interferir en el desarrollo de los demás, entonces se va a caer la estructura que se tenía, algo. Es que estoy pensando como en esto que planteaba Platón, creo que era, en su idea de la ciudad perfecta pero creo que un compañero quiere hablar. Bueno, no, pero termine su idea. Ok, sí. Bueno, sí, donde cada uno desempeñaba un papel y dentro de ese actuar, ¿verdad? Todos podían crecer como individuos. Pero si alguien se salía de su línea o empezaba, decían, no sé, no quiero hacer mi trabajo, la parte que me corresponde, entonces el resto se iba a desequilibrar porque al final el conjunto depende de uno unido al resto. No sé si, Sí, no sé si, ajá, sí, ahí, Antonio, también habría que tomar en cuenta algo. Bueno, usted está poniendo también un ejemplo en un contexto a donde lo individual se explica solamente por el conjunto, que es, por ejemplo, en la antigua Grecia.
ahí de repente la individualidad, habría que evaluar si la individualidad ahí tiene un valor que es distinto. Por ejemplo, vea que, a propósito que usted hablaba de Platón, a Sócrates cuando lo juzgan por impiedad, por estar pervirtiendo a las juventudes, le ponen le ponen dos castigos posibles, lo ponen a escoger entre el ostracismo, o sea, ser expulsado de la comunidad, o bien la muerte. Y Sócrates estoy pensando en el Critón en este momento. Sócrates ahí lo que dice, lo que aduce es que realmente el ostracismo es otra manera de morir. ¿Por qué? Porque cuando al individuo en la antigua Grecia lo cortaban de todas las relaciones que lo habían construido desde siempre, y era básicamente como anularlo, con el problema de que él salía de la sociedad, del grupo social en el que estaba, en el que se había criado, y llegaba a otro grupo social, digamos que se exiliaba, es que no, exilio es un concepto muchísimo más contemporáneo, se iba para otra ciudad a donde lo iban a reconocer solamente como un extranjero, no iba a tener todos los mismos derechos que tenía en Atenas, no iba a poder desarrollarse como se desarrolló en Atenas, donde él era uno más de los nativos. Y Sócrates empieza a decir un montón de cosas a propósito de eso y él escoge morir, porque de alguna manera el ostracismo es simbólicamente otro tipo de muerte que es peor para él en ese sentido. En este caso, cuando vos hablas de que si eventualmente la acción y usaste todo el refrán, ¿no? La manzana podrida pudre las demás, ¿verdad? En ese sentido, cuando las acciones del individuo son lesivas de la retícula social, eso eventualmente tiende a ser destructivo del tejido social. Entonces, o se sostiene el tejido social a partir de una imposición violenta, que le pasa por encima al individuo, o si lo que se quiere es que lo sostengan los individuos que intervienen en las acciones del grupo, tiene que ser solamente, sí y solo sí, eso ayuda a que los individuos sobrevivan, a que los individuos satisfagan sus necesidades, a que los individuos de verdad operen según lo que consideren necesario y lo que necesiten. Si no, la cosa va mal. Por eso es que Thoreau critica ciertas instituciones. ¿Por qué? Porque lo que hacen es imponer de una manera terrible las acciones que los individuos tienen que hacer. Y por eso es que vamos a hablar de esclavitud también más adelante. Y por eso es que vamos a hablar no sé, Thoreau, una de las cosas que critica es la apatía. En algún momento, él dice, a mí me llama la atención la gente que dice, si a mí si a mí el gobierno me mandara a hacer algo en contra de la guerra, en contra de la guerra contra México, lo haría con mucho gusto. Es injusto y todo, pero es el gobierno el que está haciendo la guerra, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Ya? Como dice Thoreau, algunas personas lo que hacen es que se quedan simplemente viendo lo que está pasando con las manos metidas en una bolsa, se encogen de hombros y dicen, bueno, es que no hay nada que yo pueda hacer en este momento, aun cuando estén en desacuerdo. Y eso Thoreau lo considera terrible, lo considera terrible, porque además es una manera muy fina, no, ni siquiera es muy fina, es una manera muy fácil de lavarse las manos y de lavarse la conciencia. Pero en ese sentido, sí, más bien, de lo que se trata es de que la acción sea constructiva, de sí, y Thoreau también tiene tiene la explicación que dice que no puede uno andar quitándole eh, hay en algún momento, él usa la metáfora de que él no puede salvarse, por ejemplo, está haciendo una metáfora de un naufragio. Él no puede salvarse y sentirse tranquilo si se salva quitándole la tabla de flotamiento a otra persona que está ahí, que la agarró antes que él. Dice, no se vale sobrevivir hundiendo al otro. ¿Ah? Idealista de parte de Thoreau, sí, tal vez. Habría que verlo en una situación de naufragio, a ver si eventualmente se comporta de esa manera.
Ya, puede que sí, puede que no, ya uno no sabe en esa situación, pero por lo menos desde el punto de vista de una reflexión general y así, teóricamente, eso es lo que sostiene todo. Más o menos, Antonio. Sí, sí. pura, pura vida, pura vida. Josué levantó la mano. Sí, pero era como para darle un ejemplo al compañero Adelante. de, hay, bueno, las células islamistas en Europa lo que hacen es introducir a cierta gente para erradicarlas. Entonces no sé si eso era un ejemplo para, como que empiezan, como usted dijo, el ejemplo del artesano, que entre más haga, mejor se vuelve su obra, y el compañero decía que si se podía hacer algo negativo. Entonces, en este caso, la gente se vuelve como más intolerante o más violenta. Sí, vamos a ver, en ese sentido, insisto, también una acción como esta, por ejemplo, se puede también cultivar en el sentido en que hay cosas que uno puede aprender a cómo tachar un carro y puede hacerlo cada vez mejor. Este, hay personas que, no sé, roban. eh, cuando yo estaba más joven, bueno, no más joven, cuando yo era joven, ya aceptemos, ¿no? Yo cuando era joven, así de los temores que hablaban en mi barrio, cuando la gente iba a San José, yo me crié en un acerrí muy rural, ¿ya? En un acerrí que todavía era bastante rural, y a uno cuando le decían, va para San José, tenga cuidado, ¿ya? Ve aquí en San José asaltan mucho, y siempre, siempre, siempre el miedo era el robacadenas o el robaretes, era una cosa muy curiosa, y además se sabía que eran súper hábiles, era como que de pronto nada más pasaban la mano así por la oreja y ya se llevaban el arete. Claro, eso tiene que ver con el cultivo de ciertas acciones, de modo que hay un entrenamiento ahí. Ahora, el asunto con lo que estamos hablando ahora es qué tanto las acciones que lleva a cabo los individuos construyen grupo, ¿verdad? El grupo tiene que construirse a partir de lo individual, pero tiene que construirse, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, las acciones que son lesivas del grupo, en última instancia, son inadecuadas para Foro. Eso tal vez lo veremos puntualmente en alguno de los pasajes. Muy Profe, Sí, bien, profe. adelante, adelante. sí, para meter un toque ahí en torno a eso. Eh, Pienso tal vez en un ejemplo, ya que están hablando como de carteristas o cosas por el estilo, Ajá, ajá. en el caso de un ejemplo como Robin Hood, ¿no? Se especializaba en robar, pero Sí, siempre con un beneficio en torno a una conformación social, digamos, mejorar una estructura de acuerdo a una, pues, injusticia. No sé sí. si el contenido va por ahí, pero también, digamos, algunas malas obras vienen con un fin mayor y no sé qué pensaría como pero en torno a esto. Muy bueno. Profe, Ajá, adelante, adelante. con permiso, para complementar lo que dice el compañero. Claro, sí. Aquí sobre lo que diría, digamos, con respecto a Robin Hood, creo yo, dado a las injusticias y al desbalance de riquezas y comidas que hay, es como, de ahí, esto no parece justo. Nosotros producimos el alimento y estos nada más llegan muy ricos cobrando impuestos. No voy, yo coseché eso, yo tengo derecho a comerme eso. Como de que tenemos la obligación moral de desobedecer lo injusto. Y aquí viene mi pregunta, profe. ¿Tiene igual peso, como si lo pusiéramos en una balanza, esto, lo ¿cómo es? Desobedecer moralmente las injusticias, como tener la obligación moral de hacer aquellas cosas que somos buenos haciéndolas y que representan un beneficio para la comunidad, yo siendo una persona ya consciente, individual, pues. Voy a introducir otro elemento que es importante también para entender el ejemplo de Robin Hood, que es un ejemplazo. Gracias, Rowling y Steven. En ese sentido, vamos a ver, ustedes ubicarán temporalmente más o menos en qué periodo es que surgen las historias de Robin Hood. Cruzadas, O sea, Edad Media. medievo, sí. Efectivamente. ¿Cuál es el sistema de producción que hay en ese entonces? Es el agrario, bueno, el feudal. El feudal, efectivamente.
Si ustedes lo ven, de hecho, Steven decía ahorita, cuando decía, con permiso, yo produje esto, yo tengo el derecho de tenerlo. Bueno, les comento algo. En un sistema feudal, el que yo produzca algo no implica que yo tenga derecho a eso que produzco. Porque la institución producción feudal establece otra cosa. Recuerden que durante el sistema, cuando lo que está es el sistema feudal de producción, la tierra es del señor feudal, o sea, la tierra es de los nobles, y todo lo que se produce en la tierra de un señor es del señor. Y es más, los súbditos que viven en la tierra del Señor, básicamente son y están en función del Señor. ¿Ya? Entonces, vean qué interesante. Robin Hood es un personaje que lo que representa es más bien la tensión que hay ya en cierto momento de ese sistema de producción por generar otra manera de apropiación de los frutos del trabajo. Ya ahí está el germen de lo que sería más adelante precisamente la propiedad del fruto del trabajo. Y ustedes, imagino que conocerán los textos por ejemplo, ahorita pienso en Locke o en Rousseau, donde Locke habla de que la tierra es suficiente para que todo el mundo satisfaga sus necesidades, entonces que cada quien tenga el pedazo de tierra que pueda producir y los frutos de su trabajo serían suyos. Claro, después dice que también los frutos del trabajo de los siervos que trabajan para él son suyos, pero bueno, no nos vamos a meter en esas trifulcas en este momento. Pero ya para unos añitos después, digamos, estamos hablando del siglo XVII, ya esa preocupación de a quién le deben pertenecer los frutos del trabajo está instaurada. Y por ejemplo, en Rousseau uno encuentra aquello de la propiedad del primer ocupante, o sea, quien primero llega a algo y lo cultiva, se lo apropia. El punto es, en relación con el ejemplo que ponía Rautin de Robin Hood, es que ahí lo que se está poniendo en tensión, lo que se está poniendo en tela de juicio, es cómo opera una institución, cómo operan las respuestas de acción de los individuos en función de las instituciones que están ahí operando y en función de los individuos que tienen que actuar en función de la operación de las instituciones. En ese sentido, me parece que las herramientas de las que nos dota Thoreau para hacer análisis nos sirven también para hacer ese análisis retrospectivo, digamos, tal vez un poco anacrónico, pero nos sirve. Nosotros podíamos aplicar a Thoreau en esa situación. De modo que sea justo o que sea injusto, depende de cómo está la relación entre individuo e instituciones, de cómo se potencia la existencia de los individuos o de cómo se potencia la importancia de la institución. No sé si con eso respondo, Raudin y Steven. Sí, profe, a mí me queda muy claro, la verdad. Perfecto, perfecto. Bien, profe, Bueno, gracias. ¿qué les parece si vamos a una pausa de 10 minutos? Porque ya son las 5. Y si tienen alguna otra consulta o duda, la vemos, recién volvamos de la pausa.